Guille, yo te lo preguntaba hoy temprano, porque ya con bombos y platillos se está anunciando la renovación del canal infantil Paca Paca, la nueva programación a partir del mes de julio. Ya tuvimos un video, hemos hablado de ese tema, de ese video promocional, sí, y de los cambios que propone el gobierno actual respecto a lo que es... que dicta bastante o queda bastante alejado de lo que quizás fue la idea original de Paca Paca. Así es. Bueno, Paca Paca, este canal infantil o con contenido para niños, era un canal cultural que iba desde historia hasta cuestiones más cotidianas para los chicos. Se hablaba en argentino, sí, en español castellano, y que bueno, fue una creación a partir del 2010, por lo que... Se hablaba en lufardo. En lufardo. Pero no sé si teníamos regionalismo, no había un cordobés, más o menos. No había, digamos, había de todo. Había de todo. Pasa que como a uno ya lo agarró, sí, grande, claro, y sin hijos, porque éramos, sí, adolescentes y jóvenes, nos perdimos esa parte, pero tenía todo un desarrollo cultural que era una propuesta más que interesante. Bueno, llega el año 2023, cambia el gobierno, si bien ya venían con algunas cuestiones presupuestarias, pero el año pasado todavía... Había caído en desgracia en el gobierno de Alberto. Las discusiones venían siendo, pero Paca Paca estaba siendo transmitido como siempre, sí, Samba y todos, sí, los personajes que allí estaban. Y una de las críticas más fuertes de quizás la gestión libertaria, sí, iba hacia los contenidos culturales por cierto adoctrinamiento, por ser dinero tirado a la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno dice, listo, lo cierran y ya está porque están en contra. Más no, sino que cambian la programación a partir de julio y aparecen algunos conocidos y otros no conocidos. Conocidos te puedo decir Dragon Ball. Y desconocidos te puedo decir a Turtle Twins, desconocidos para nosotros, pero conocidos en otras partes del mundo. Y ahí sí me pongo a leer, ¿qué será esto de Turtle Twins? Una supuesta serie de Estados Unidos que tiene a integrantes como Freddie Hayek, Milton Friedman. Nos suena porque Milei, sí, nos viene hablando hace años de estos personajes y por algunas aplicaciones de sus teorías. Y lo que conocemos ahora es que va a estar dentro de la programación. Aún no se sabe qué va a pasar con Samba y compañía. Dicen que va a estar renovado. Digamos, quizás Samba cambie la voz. Ajá. Que el dibujo va a seguir, es lo que se sabe. Y bueno, que hay que ver con qué impronta. Bueno, y estos mellizos que van teniendo sus aventuras cotidianas con los personajes que van apareciendo. Como te decía recién, Hayek, Smith, Von Mises, un Adam Smith, y teniendo cuestiones bastante hilarantes sobre la cuestión de la izquierda y los comunistas y los subsidios y un montón de cuestiones que si no son ideológicas, dime tú qué será. Pero hablando, y para dejar de hablar yo, me metí en redes y digo, bueno, ¿quién puede saber de esto? Y me encontré con un hilo muy interesante de Tomás Eliashev, que es periodista, que es especializado en animación, que tiene su columna en Pasaron Cosas. De ahí, por supuesto, que lo tengo hace ya mucho tiempo. Y realiza un largo hilo, un largo posteo analizando punto por punto. Y tengo la suerte y la amabilidad de él también de que nos atienda en Ahí Vamos y está con nosotros. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, básicamente fuiste uno de los primeros que echó luz sobre qué era este Turtle Twins y de dónde vienen, de Los Ángeles. ¿Desde cuándo están al aire y por qué sobre estas cuestiones puntuales de personajes históricos? Bueno, sí, vengo siguiendo hace rato, como bien decías, a través de la columna animada y distintas notas que vengo escribiendo, la importancia de los dibujos animados, de la animación, cubriendo la animación de todos los lugares del mundo y de todos los periodos históricos, obviamente los lanzamientos y también me interesa mucho la historia de la animación. Y en ese marco, en ese recorrido, siempre reivindiqué mucho la tarea de Paca Paca, me dediqué, como padre también, porque mis hijas crecieron con Paca Paca, pero bueno, yo siempre sostengo que por lo menos es mi gusto, yo veo dibujitos más allá de ser niño, de estar con niños, aparte de que hay animación específicamente para públicos más adultos. Y te decía, siempre reivindiqué mucho Paca Paca y tengo mucho cariño a sus personajes, no solo a la asombrosa excursión de Samba y Nina, sino a muchas otras series animadas como Petit, como La Princesa Medialuna, como Puerto Papel, bueno, un sinfín de producciones, como bien decían en la introducción. Entonces, bueno, cuando se hace este anuncio, cuando las autoridades de Paca Paca
hacen un anuncio de una nueva programación, me puse a desmenuzar de qué estaban hablando. Y bueno, Turtle Twins es una serie animada hecha en el estado de Utah, en Estados Unidos. Es una serie de adoctrinamiento, de bajada de línea, de propaganda. Es una serie panfletaria directamente, porque no hay ningún momento en el que no estén tratando de introducir un contenido político partidario de un sector muy puntual de la ultraderecha estadounidense, cristianos libertarianos, que están básicamente en contra de la injerencia marxista de Hollywood y las escuelas, relativizan la importancia de las escuelas, que están en contra del Estado, del pago de impuestos, que, bueno, promueven las criptomonedas, toda esta ideología que viene de Estados Unidos y que de alguna manera en el mileísmo buscan referenciarse. Hay un personaje de... Ay, tenemos se me está cortando, no te puedo creer. Ajá. Bueno, suele suceder. Suele suceder, no importa, estamos hablando con Tomás y la... Ahí está, perfecto. Hola, ahora sí, perfecto. Connor Boyack, sí. ¿se llegaron a escuchar? Es un abogado, como les decía, de filiación ultraderechista, mormón, militante republicano, apoya al presidente Trump. Y bueno, en el marco de esta batalla cultural que dan contra la supuesta infiltración marxista que viene a través de Hollywood, imagínense, crean un estudio que se llama Angel Studios, que hace distintas producciones y hacen libros infantiles. Uno de estos libros infantiles tiene como protagonista a los mellizos Tuttle, que son dos hermanos, Ethan y Emily, que son estadounidenses de origen cubano. Tienen a su abuela Gaby, que viaja, que tiene una silla, una silla de ruedas eléctrica mágica con la que viajan en el tiempo, esa es la premisa, y ahí se producen todos estos encuentros. Pero lo interesante como dato político, en el cual gran parte de la comunicación oficial pasa a través de la red social X, hay algo que obviamente nos pasó por alto a todos en noviembre de 2024, pero fue un retweet de los tantos que hace el presidente, un retweet a este mismo Connor, siempre que voy a decir Connor me sale Conan, pero es Connor Boyack, lo retuitea Milei, y era un tweet en donde contaba de un libro titulado Los mellizos Tuttle y la medalla al mérito. Y según contaba en el mismo tweet, con un dibujo, uno de los personajes, lo que cuentan es que hay una carrera, entonces el profesor, una carrera de atletismo, y el profesor, influenciado por la perniciosa ideología socialista y marxista, le da una medalla a cada uno de los participantes. Entonces, un adolescente, que es Milei, un Milei adolescente, que aparece en este libro infantil, como les decía, de Connor Boyack, agarra la medalla, la tira al piso y dice afuera. Esto lo cuenta en Twitter el autor del libro, militante ultraderechista, y Milei lo retuitea. Y bueno, obviamente y se produce un intercambio, viva la libertad carajo, etcétera. Y es uno de los varios cruces y en Twitter de Connor Boyack, o sea, adhiriendo a las políticas de Milei o festejando políticas de Milei. Esto pasó en noviembre del 2024. Yo creo que esa es la conexión por la cual esta serie finalmente llega a la Argentina. La serie tiene 3 temporadas, las que llegarían son las 2 primeras temporadas, o sea, el Estado está gastando dineros públicos en comprar una serie de adoctrinamiento en contra del Estado, en contra del pago de impuestos, que inclusive relativiza la importancia de ir a la escuela. Eso me parece que es uno de los aspectos más escandalosos. Y que ustedes hacían una mención al tema del doblaje, que me parece muy importante. Claro, porque Paca Paca era íntegramente hecho por argentinos, para argentinos y hablando en nuestro idioma, que es por ahí lo que quienes convivimos con niños vemos como, no sé si problemático, pero por ahí de copiar modismos de afuera y perderse el de acá. Tal cual, y de hecho, había toda una discusión en Paca Paca porque no hay un solo acento argentino, ¿no? Claro, ahí estaba el tema que Claro, eso es lo que te decía. Yo por no verlo, creo que había un personaje de distintos lugares de Argentina con sus modismos. Por supuesto.
Por ejemplo, una de las últimas series que se estrenó estaba hecha en La Rioja, llamada Rosarito y las Pizarras Mágicas, y era con actores riojanos. Esto fue hecho una coproducción entre La Rioja, Córdoba y también gente acá en Buenos Aires. Pero sí, era toda una discusión y se escuchaban las distintas tonalidades. Y aparte de las series animadas, había programas en donde viajaban, donde los chicos de distintos pueblos o regiones del país contaban a qué juegos jugaban, se hablaba de comida, de cultura, era realmente una perspectiva federal. Y acá, bueno, es una serie hecha, les decía, en el estado de Utah, estos Tuttle Twins, con un doblaje en latino neutro, que de vuelta, a mí tampoco es que me parece mal, pero bueno, no es lo único, ¿no? Y donde sí meten un matiz en el doblaje, en el acento, es en un capítulo especial que me llamó mucho la atención, en el cual, en el marco de estos viajes que realizan con la abuela en esta silla mágica, van a la ciudad mitológica de Atlántida, la ciudad que se hundió debajo del agua, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perdón, ahí nos vamos a encontrar con que en un momento, bueno, aparecen unos personajes que cobran impuestos y que están tratando de sacar con unos baldecitos el agua que está avanzando y que está inundando la ciudad. Una especie de alegoría del Estado populista que cobra impuestos y es ineficiente, ¿no? Y aquí vamos a notar que estos personajes hablan con acento en Atlántida, con acento argentino, bueno, rioplatense, para ser más precisos. Y en un momento, la abuela Gaby le preguntan a los chicos, ¿por qué hablan como argentinos? Porque son argentinos. O sea, es un bardeo a Argentina. No. En la versión original, en vez de argentinos, son canadienses. Es propio del discurso ultraderechista estadounidense decir que Canadá es socialista. Claro, vos sé que ayer justamente salieron unos videos de unos supuestos, no sé si eran venezolanos o centroamericanos en Canadá, diciéndole, igual que acá, venimos del futuro, acá lo que viene es el socialismo, como advirtiendo a los gobiernos canadienses, y que la Atlántida sea Argentina, un país hundido por culpa de cobradores de impuestos, es muy groso. A mí me parece muy peligroso porque en una señal educativa, que muestren a Milton Friedman y que muestren a Marx como un villano ridiculizando sus ideas y hagan una bajada de línea maniquea, van a decir, bueno, pero en Paca Paca, en la asombrosa excursión de Samba también aparecía Marx. Sí. Es cierto, Marx aparece en un capítulo dedicado a la Revolución Industrial, donde también aparece Adam Smith, y la serie no toma partido, simplemente pone en relieve dos personajes fundamentales para la historia del pensamiento político moderno, que son Marx y Adam Smith. O sea, no es que toma partido. Ellos lo ponen a Marx como un villano que directamente le roba plata a los niños, hacen propaganda en contra de la Revolución Cubana, en contra de Corea del Norte, hablan del muro de Berlín, hablan de la inflación, bajan línea esto, ustedes lo decían, Milton Friedman, Friedrich Hayek. Bueno, aparece John Locke hablando de la importancia de la propiedad privada sobre todo lo demás. Eso, digamos, obviamente me parece repudiable, me parece burdo, pero me parece aún más grave que pongan a Albert Einstein diciendo que no es tan importante ir a la escuela, como en uno de los capítulos. U otro capítulo que relativiza la importancia de ir a la universidad. Estamos hablando de la señal educativa del Estado, donde también llaman a no pagar impuestos. Bueno, eso también es parte del discurso oficial, y donde también hacen propaganda a criptomonedas con una criptomoneda determinada, haciéndole propaganda, poniendo la web de dónde ir a comprar criptomonedas. La verdad que me parece todo eso muy, 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 muy peligroso, y aparte que carece de valor a nivel entretenimiento, no hay ninguna preocupación por el arte, por generar un relato atractivo. Es como les decía, un panfleto tras del otro, no hay respiro, digamos. Y la verdad que me parece bastante escandaloso, y va a ser, cuando más gente la vea, a medida que vayan viendo los capítulos, parece que va a ser una polémica muy grande. Sí, Tommy, vos sabés que nosotros no traje fragmentos de Tuttle Twins por las dudas que tengan algún tipo de copyright en YouTube nos sancionen, pero hay algunos fragmentos que son grosísimos, como hay uno que dice:
todos podemos tener necesidades, alimento, a una casa, educación, atención médica, pero el único derecho que no tenemos es a ser alguien que trabaje para nosotros. Como que el Estado no te puede subsidiar ni asistir en nada, ni siquiera en el derecho tan básico como comer y vestirte. Pero quería ir hacia otra cosa más allá de esta bajada de línea. Es si conoces, por tu laburo o por capaz tener algún cercano, de animadores que hayan trabajado en Paca Paca y qué hacen ahora. No, claramente sí, conozco un montón. Claramente el dinero que están gastando en esta serie y en Dragon Ball, que después si querés podemos también hablar de esto, es dinero que podría servir muchísimo para promover las producciones locales. Bueno, al igual que la industria cinematográfica, está muy complicada la situación en materia de animación local, y la mayoría de la gente que consigue laburar lo hace para afuera, no hay apoyo ni fomento de las producciones locales, así que sí, es un perjuicio muy grande a la industria, al impulso de la animación, puntualmente que había implicado Paca Paca. Yo mencioné algunas series, no quiero ser injusto y olvidarme de otras también muy importantes, como Robotia, que el año pasado estrenó una película, por ejemplo. Hay un montón de producciones muy valiosas que han tenido que buscar otros rumbos. En el caso puntual de lo que van a hacer con Paca Paca es un misterio, pero sabemos que están pensando en reemplazar las voces de doblaje por inteligencia artificial, digamos. No, si no quieren pagar plata, piensen que los sueldos en Paca Paca están congelados desde octubre del año pasado, al igual que en el resto de los medios públicos. Quieren, digamos, no quieren gastar ningún recurso en fomentar las artes locales, en fomentar Tomás, a los actores, ¿qué se sabe a los creativos. ¿Qué podemos un poco también hablar de Encuentro? ¿Qué va a pasar también con Encuentro? Mirá, el gobierno nacional asumió con toda la propaganda de la motosierra, diciendo que se iban a llevar todo puesto. Cuando anunciaban el cierre de medios públicos, hubo muchas voces que alertaron que eso era impracticable. Ellos lo decían más que nada para alimentar a sus propias filas. Y finalmente lo que hicieron es fomentar que parte del personal se acoja al retiro voluntario, y todavía queda la mitad del personal tratando de hacer trabajo, tratando de sostener el laburo, pero no es muy auspicioso el panorama en cuanto a que prácticamente no están pensadas producciones nuevas, pero algunas cosas se están haciendo, y inclusive si vos ves la pantalla hoy de Paca Paca, encuentro algunas cosas se siguen haciendo y que están bien, digamos. Sí, Encuentro lo veo. Paca Paca no, pero Encuentro, digamos, hay veces me quedo con algunas cuestiones del rock pero veo que no se está modernizando, digamos, ha quedado frenado, mucho refrite de situaciones anteriores, pero no nuevo. Es que es tan buena la producción que hubo todos los años anteriores que ya con ese archivo vos podés por lo menos hacer algo digno. Y de hecho, entre todos los anuncios que hacen de Paca Paca, más allá de Turtle Twins y de la polémica por Dragon Ball, se anuncian algunas series que están bien, que son series o programas, o una serie, por ejemplo, animada que se hizo que hizo gente de la Universidad Nacional de La Matanza, que se llama, creo que es Generación Zombie, digo, no es que es todo malo lo que se está haciendo, y hay gente muy valiosa que sigue elaborando, lo reconocen las propias autoridades. Mirá vos. De Paca Paca. Lo que pasa es que ellos han elegido propagandizar la provocación, ¿no? Claro. Que es esta serie de bajada de línea, y también la chicana de Dragon Ball. Sí, pero eso, vos sabés que... es su cultura mundial. No sé si tenés tiempo para esto, pero... Vos sabés que tengo un conflicto con el Gordo Dan y compañía, porque ellos se quieren adueñar de Rocky. Yo soy fan de Rocky, tengo tatuajes de Rocky, y para mí Rocky no es para nada libertario, y se lo quiere adueñar, y él no me conoce, nunca me va a conocer, pero es una afrenta personal que tengo. Y ahora también se quieren quedar con Dragon Ball. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué dicen que por qué? Mirá, yo lo que pude rastrear en el debate público, ¿no? Yo le presto mucha atención cada vez que un dibujo animado es noticia, ¿no? Cuando genera debate, cuando genera conversación.
Hubo un momento en el cual la señal Cartoon Network pasó un capítulo bastante nuevo de Dragon Ball donde se ve al maestro Roshi, que es uno de los personajes, abusando a otro de los personajes. Ajá. Esto fue pasado en un horario que no era de protección al menor. Sí. Un grupo de madres se quejó ante la Defensoría del Público de la provincia de Buenos Aires y le dieron aviso a Cartoon Network y Cartoon Network decide suspender la emisión de la serie. A partir de eso se generó un titular que generó muchas réplicas y se viralizó hasta el punto de perderse de vista la información original, en la cual decían que el gobierno bonaerense de Kicillof había censurado, había cancelado, o que el Ministerio de Mujeres bonaerense había cancelado Dragon Ball. Ese es el primer momento que yo registro donde se genera un debate público engañoso, donde nadie estaba en contra de la serie, sino que había una afectación de derechos de las infancias. Digo, esto como padre, y no, yo no quiero que mi hija de 5 o 6 años vea un dibujo animado donde haya un abuso. No me parece. Y no me parece nada. Me parece que es algo en lo que nos podríamos poner de acuerdo más allá de las ideologías políticas. Uh-huh. Después, por ejemplo, el 8 de marzo pasado, que era el Día de la Mujer, del Internacional de la Mujer Trabajadora, desde cuentas mileístas y también de adherentes de Vox en España, etcétera, promovían que el 8 de marzo en realidad era el día de Dragon Ball. Ajá, sí, más. No, porque sí. La muerte de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, fue el 1 de marzo. Entonces, así como se apropian de Rocky, como decís vos, sí. Así como se apropiaron del término libertario, que en la historia política de nuestro país, los libertarios eran los que luchaban no solo contra el Estado, sino también contra los capitalistas, ¿no? Los libertarios, los anarquistas, no eran los defensores de los ricos, todo lo contrario. Bueno, se apropiaron del término libertario, del término anarco, y se quieren apropiar también de la cultura otaku, del anime, del manga, de las fabulosas creaciones, de los dibujos, las historietas que vienen del Japón. Y la verdad que es muy burdo porque no resiste el menor análisis. Hay que decir que Paka Paka en su momento fue el primer canal en pasar las películas del director de cine de animación más conocido y más importante de Japón, que es Hayao Miyazaki, antes de que las suban a las plataformas como Netflix y antes de que se estrenen en los cines comerciales, como finalmente sucedió. O sea, no es que está mal pasar cosas de Japón. Lo que está claro es que quieren pasar Dragon Ball porque creen que esa es una mojada de oreja a la supuesta cultura progre, woke, el kirchnerismo o el comunismo, lo que ellos imaginan como enemigo. Ahora, yo creo que las creaciones, las series animadas, las historietas, no es que tengan una sola lectura, pero o que necesariamente tengamos que hacer una lectura política, pero si tuviéramos que buscar una lectura política en Dragon Ball, vamos a encontrar que el principal villano, que es Freezer, es un especulador inmobiliario intergaláctico que no duda en saquear planetas, en cometer genocidios contra razas enteras para especular inmobiliariamente y vender los planetas. Y que esto, lo dijo Akira Toriyama, el creador de la serie y del manga, es una referencia a los especuladores inmobiliarios de fines de los 80, principios de los 90, en el marco del estallido de la burbuja financiera del Japón. Eso es que es una crítica al capitalismo voraz. Uh-huh. Y aprovechamos para hablar de Dragon Ball, porque Dragon Ball, el personaje Goku, Son Goku, en japonés, es Sun Wukong en chino, que es el rey mono de la mitología china, uh-huh. Que es un personaje fascinante, con miles de años de historia en los relatos, que tiene infinitas representaciones en las artes. La más conocida aquí en Occidente es Dragon Ball, pero Sun Wukong ha sido tomado en la historia reciente de China también como un símbolo antiimperialista, porque es una deidad rebelde que se enfrenta a las deidades más poderosas, al emperador de Jade. Bueno, tuvo una larga historia que, si alguna simbología tiene el rey mono, claramente no es de derecha, sino que es rebelde y es en contra de los poderosos. Así que, bueno, esto es un poco lo que puedo aportar sobre Dragon Ball. Sé que costó $163.000 comprar los 405 capítulos, que también compraron otra serie de anime más nueva que se llama World Trigger. Esto se lo compran a Toei Animation, que es el estudio más grande del Japón y que claramente no necesita que un canal público de la Argentina
le pague para pasar los capítulos de Dragon Ball. Sí. Se pueden ver en muchos otros lugares. Y es más, estaría buenísimo hacer capaz una señal de animación donde se puedan pasar obras de todos los periodos históricos, pero es fundamental fomentar, y respondiendo también a tu pregunta anterior, fomentar las producciones locales. Sí, ese mismo dinero. Pienso cuántos pesos son eso. Claro, pienso cuántos pesos son esos $163.000, más lo que compren en Tattle Twins, más toda esa cantidad de dólares que faltan y se van a ir, también, dicho sea de paso, poniendo otro punto sobre la I, y cuántos sueldos pagan todos esos cientos de miles de dólares y producciones locales, que es lo que caracterizaba también a la señal, más allá de las cuestiones. Tommy, nada, gracias por el tiempo, me quedé hablando 40 horas. Hablábamos fuera de aire cuando traje la propuesta nota que Dani me dio el tiempo, y coincidió que le digo, che, va a salir Tommy Lajev, que es el de la columna animada de Aleberco, y con todos los laburos periodísticos también. Me dice, mirá, se cruzaron las dos generaciones, él con tu viejo y yo con vos, así que era muy contento de tenerte acá. En una semana hablamos con Aleberco y con vos, así que... Mirá, estoy muy contento. Te conté algo a vos fuera de aire que te lo voy a contar a vos, Tomás. Yo empezaba mis armas en radio, ya tu viejo regresado de los Estados Unidos, tenía un programa Cable a Tierra que hacía referencia al tema de Fito Páez. Yo trabajaba en una radio que se emitía todo rock nacional solamente. Yo nunca me voy a olvidar que le mandé carta al canal estatal, el programa iba en el canal estatal, carta a tu viejo, viste, habré tenido yo tengo 55 hoy, tu papá era bastante más grande que yo. Yo por aquellos años habré tenido 15, 16 años. Y tu viejo me contestó, loco. Me contestó y me incentivó a seguir emitiendo rock nacional, y que para mí, digamos, la debo tener guardada en algún lugar de la casa de mis viejos, a la carta de tu viejo, pero que fue una situación muy, muy linda en lo personal. Y qué bueno poder contártelo a vos, que sos el hijo. Qué bueno poder decírtelo. Hermoso, gracias por el recuerdo, me encanta porque algo, digamos, yo si bien tenía muchas discusiones, aprendí un montón de él, y uno de los aspectos que más reivindico, él siempre hablaba con todo el mundo, no importa de qué lugar, si se le dirigían con respeto, él le dedicaba el tiempo, la atención, y no me extraña que me cuentes eso, porque seguramente le habrá gustado tu carta, como estaba escrita también, y eso también lo ponía contento. Así que, bueno, me encanta el recuerdo, lo voy a compartir con mi familia también, siempre es lindo, y está bueno este cruce generacional, periodístico. Me alegra mucho, así que gracias. Aunque yo voy a sostener que, y no soy libertario, que Dragon Ball es un... No, por favor. Está bien que se... A ver, el canal Paca Paca llega a todos los hogares, a muchos de esos hogares en donde no van a poder ver alguna plataforma. Está bien. Que sea un poco más abierto, no está mal. Que lo pasen y después nos peleamos si es libertario o no es libertario. No, porque yo no soy libertario, pero Dragon Ball yo lo defiendo. Está bueno. Es una serie impresionante para los que nacimos en los 90, 2000. No pongan Teletubby, mis hijos se criaron con Teletubby. Ojo ahí. Sí, tenían el televisor en la panza y ahora lo tenemos en la cabeza. Tommy, muchas gracias por la comunicación, por el tiempo. La verdad que, también habla bien por Instagram, la Brave respondió, y acá lo tenemos Ahí Vamos. Hasta la próxima. Y bueno, gran laburo, lo buscan como Tomás Eliashev en redes. La columna animada de Pasaron Cosas estuvo el lunes en Brotes Verdes. Acá hay un gran fanático del laburo que hacen. Y nada, un abrazo enorme y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo grande.